bueno es verle la casa del Señor. Le voy a pedir que levanten todos los que tienen Biblias. Todos los que tienen Biblias, levanten su manito ahí ya, muchas gracias. Hoy día vamos a ocupar bastante la Biblia. Entonces vamos a ir, les voy a pedir que me tengan paciencia, porque vamos a mirar bastante la Escritura. Entonces abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Los niños pueden estar allá. Los menores de 6 años, los mayores de 6 años acá. La hermana Valentina, mayor, el hermano Tomás, mayor de 6 años. Muy bien, tiene que escuchar la palabra del Señor. El hermano Tomás tiene más de 6 años, ¿cierto? Ya, el hermano Tomás lo necesitamos acá. La hermana Jazmín también. Mayores de 6 años acá en el templo. Vaya a buscarlo. Alguien ahí, el hermano Robert lo va a buscar. Aleluya. Ellos ya estuvieron en la escuela de la familia, así que tuvieron su clase. Es para los menores. ¿Ya? Ahí junto a los papás me los tienen ahí ordenaditos, escuchando la palabra del Señor. ¿Hay alguna menos, no? Aleluya, tenemos que aprender la disciplina. Muy bien, libro de Hebreos, capítulo 12. Versículo, a ver, para que ustedes puedan entender un poco el contexto del 18. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 18 en adelante. Dice así en el nombre del Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole en todo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios eterno y buen Padre, queremos pedir tu ayuda, Señor,
Queremos que tú tomes dominio y control, Señor, de cada una de nuestras vidas, para que podamos escuchar tu palabra, que siempre hace bien a nuestra vida. Te pedimos entendimiento, Señor, para atesorarlo en nuestro corazón. Y así, Señor, tener un fruto agradable que honre tu nombre. Por medio de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. El tema de esta tarde se llama La sangre que habla. Sin duda, cuando vemos la parte de la historia del pueblo de Israel, vemos que Moisés era el sacerdote o el profeta que estaba siempre escuchando la voz de Dios y él la podía decir al pueblo. Era el mediador en el Antiguo Testamento entre Dios y el pueblo de Israel. Y él tiene una experiencia muy fuerte cuando el pueblo quiere traspasar los límites y Dios le dice: desciende rápido, porque cualquiera que pase el límite para ver a Dios va a morir, sea animal, sea persona, sea lo que sea el que traspase, porque había un límite en el monte, porque estaba la gloria de Dios en el monte, era algo pero sobrenatural, estaba la misma presencia de Dios. Y en este antiguo pacto el hombre no podía ir a Dios personalmente, tenía que tener entonces un sumo sacerdote o el profeta, que en este caso era Moisés, que era el que podía retransmitir lo que Dios deseaba. Bueno, por eso que acá en la reinterpretación del libro de Hebreos, acá dice que nos hemos acercado al monte de Sión, que es a la ciudad del Dios vivo. Entonces la iglesia se ha acercado a un mundo espiritual, y en donde hay, ¿cierto?, nos hemos acercado directamente por la sangre del Señor Jesucristo, y nosotros podemos entrar ahora, no tenemos límites, por el Espíritu del Dios vivo podemos entrar y podemos ver a Dios como iglesia, que era muy diferente a lo que era entonces en el antiguo pacto. Bueno, la sangre que habla. Hace tiempo que quería compartir, en realidad me faltó tiempo, pero hay mucho que ver en este tema. Y la sangre, usted conoce la sangre, ¿cierto? ¿Sí? La sangre, entonces, como definición es un líquido de color rojo que circula por las arterias y venas del cuerpo de todo ser viviente y se compone de una parte líquida que se llama plasma, de células en suspensión, hematíes, leucocitos y plaquetas, cuya función es distribuir oxígeno, nutrientes y otras sustancias a las células del organismo y recoger entonces de estas los productos de desecho. En la Biblia dice que en la sangre está la vida. Si usted busca en Levítico 17:11 y el versículo 14, usted va a encontrar que Dios habla de la sangre, ¿ya? Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias para poder considerar todas estas citas bíblicas. Levítico entonces 17:11. Dice, justo está en el medio. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es el versículo 11. Y el 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Una persona que tiene hemorragia y se desangra, ¿qué es lo que pasa? Muere.
¿ya? Y también la sangre tiene un 55% de plasma y tiene que ver con el agua. Y Dios hizo en el ser humano y en todos los animales la sangre de una manera perfecta. Y eso es lo que entonces nos da la vida. Y podemos ver entonces en la Escritura varias figuras de la sangre. Aquí está la sangre que clama. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 8 al 10, entonces está la voz de la sangre de tu hermano que clama, dice, desde mí, desde la tierra. Y el verso 11 dice, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces aquí hay un sentido de justicia que la sangre está clamando por causa de que Caín mató a Abel, lo engañó y lo mató. ¿Y qué ocurre? Que aquí la sangre está clamando, dice, la voz de la sangre clama a mí desde la tierra. Y como él era culpable, Dios lo maldijo y le dice, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, qué fuerte esto. Ahora también en la Biblia encontramos en Hebreos, volvamos a Hebreos, al capítulo 9, la sangre rociada. En el capítulo 9 usted puede ver que había toda una ceremonia, ¿cierto?, para santificar no solamente el tabernáculo, sino muchas cosas. Entonces se tomaba la sangre de machos cabríos y becerros para purificar varios elementos que acá está diciendo, a ver, del 9:11 al 19. Pero en el 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Y ahí habla de Cristo. Pero nosotros podemos ver que bajo el antiguo pacto, en lo que se conoce como la ley, también fue instituida con sangre, la sangre del pacto, porque sabíamos que sin sangre no hay remisión de pecados. Y en el antiguo pacto también fue inaugurada de esta manera para santificar no solamente el tabernáculo, y tenía una forma de que el sacerdote tenía que entrar con esta sangre y rociar el tabernáculo, rociar hacia el velo y después rociar el altar que estaba afuera en el patio. También rociaba el libro de la ley, rociaba al pueblo, rociaba los vasos del ministerio y rociaba entonces el altar. Y también con esta sangre rociada se ungía a los sacerdotes. A ver, veamos algunos textos. Levítico 6:30. ¿Quién lo tiene? Ya léalo. Ya, ahí había una prohibición entonces de no comer ninguna ofrenda, en la cual la sangre tenía que expiar el pecado de las personas o del oferente que iba a hacer expiación.
y la sangre no se podía comer y todo tenía que ser quemado. Entonces en el altar, en el fuego, había una prohibición de no comer. Entonces eso servía para expiación de sus almas. En Levítico 4:6 y en el 7:14. Levítico 4:6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya ahí hay todas entonces unas instrucciones cómo debía esta sangre rociarse. En el 7:14 dice: y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. También es entonces la misma idea, ¿cierto?, que tenía que rociar la sangre. Era algo que Dios había establecido para que se pudiera entonces santificar las cosas que iban a estar en el tabernáculo y todos aquellos que se acercaran a Dios. En el 8:15 dice: y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar. Bueno, una vez más vemos la sangre que está siendo rociada, que tiene un principio de santificar o de purificar lo que se va a usar entonces para el servicio a Dios. Y así hay muchas otras palabras de Dios. Busque Éxodo 24. Libro de Éxodo 24, 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí está Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, culmina rociando la sangre. Entonces allí, como estaba ordenado, con todas las cosas que había hecho delante de Dios. Pero aquí rocea al pueblo. Y rocea entonces esta sangre que simbolizaba la sangre del pacto, la sangre del pacto de la ley. Vea usted el capítulo 29, 20 y 21. Y matarás el carnero, Éxodo 29. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.
Entonces, ¿cómo eran ungidos? Con la sangre. ¿Y por qué tenía que tocar estas áreas de su cuerpo? ¿Qué tenía que tocar la sangre? El lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano y los pies. ¿Por qué? Porque el que va al ministerio tiene que ser santificado antes de entrar. Porque si no puede morir en el camino. Porque el que no se santifica antes de entrar, porque hay mucha gente que entra al ministerio sin ser llamado y sin ser santificado. Y tienen una corta vida. Y son muchas veces una deshonra después para el evangelio. Porque el ministerio algunas veces es atractivo, se ve bonito, pero tiene mucha responsabilidad. Entonces, antes de entrar al ministerio, la persona tiene que ser llamada por Dios y tiene que ser santificada. Porque va a escuchar muchas cosas que lo pueden contaminar, ¿cierto? Y puede escuchar mal. Jesús le dijo a sus discípulos: tengan cuidado cómo oyen. Estas manitos, ¿qué pueden hacer las manitos? Muchas cosas. Robar, pueden matar, pueden golpear, pueden hacer muchas cosas. Violencia. ¿Y qué pasa con los pies? Pueden correr al mal, presurosos para derramar sangre inocente, ¿cierto? Y hay hartas advertencias en la Escritura. Entonces el sacerdote tenía que ser santificado. Levítico 8:30. También está ahí la unción sacerdotal, pero vamos a leer para que nos demos cuenta realmente que la sangre es muy importante en la Escritura. Capítulo 8, verso 30. Dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar. No solamente el sacerdote era ungido con sangre, sino que con el aceite de la unción también, que era un componente especial solamente para el sacerdote. Y aquí vemos que toma entonces del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: a Aarón y sus hijos la comerán. Bueno, y ahí hay toda una forma que ellos tenían que cumplir. Entonces, una persona que no es ungida no puede oficiar en el ministerio. Tiene que ser ungido por Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Además, nosotros tenemos la unción sacerdotal en un salmo. ¿Cuál es ese salmo? ¿Cuál es ese salmo? Dice que desciende por la barba de Aarón y que corre y moja sus vestiduras. Salmo 133. Mirad, a ver cómo dice: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y habla de la unción sacerdotal. Es como la barba de Aarón, como el rocío de Hermón que desciende. A ver, búsquenlo.
Ahí está. El cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya, ahí vemos entonces la unción sacerdotal que primero desciende sobre la cabeza. Quien tenía la bendición en el Antiguo Testamento era el sacerdote. Y no le echaban un poquito de aceite ni mojaban los deditos ahí. Había una redoma con aceite que se le echaban en la cabeza y el aceite comenzaba a chorrear. Quedaba todo empapado en aceite. Como se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. El aceite chorreaba así, y era un aceite perfumado, era un aceite especial. Tenía, ¿qué elementos tenía? A ver. Incienso, mirra, casia, aloes aromáticos. ¿Qué más? Entonces cuando Jesús fue ungido y cuando nació, vinieron, ¿cierto?, los astrónomos o los reyes magos que decían y le trajeron mirra, incienso, oro y cosas lindas, pero estaba reflejando todo el ministerio del Señor Jesús, lo que iba a sufrir. Entonces, dentro de esa cantidad hay medio kilo de mirra. ¿Qué es lo que simboliza la mirra? Amargura. 250 kilogramos de casia. Y cada cosa, no nos vamos a detener allí, tiene un simbolismo que el sacerdote tiene que llevar en su ministerio. Y por eso Jesús, el sumo sacerdote que vive para siempre, tuvo que tener un costo altísimo para poder expiar los pecados del mundo. Bueno, entonces nosotros podemos ver en el Levítico 16, 15, también otra vez la expiación. Generalmente nosotros no conocemos algunos libros del Antiguo Testamento. Levítico es un libro que habla de la santidad. ¿Ya? Todo el libro de Levítico habla de la santidad y cómo los sacerdotes y cómo las personas se tenían que acercar a Dios en el Antiguo Pacto. Y hay muchos principios que siguen vigentes hasta el día de hoy. 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. ¿Ve? La sangre entonces servía para expiar. Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Qué es lo que era el propiciatorio? Ya, pero dejen que piensen un poquito. ¿Qué es lo que era el propiciatorio? Cuando el hombre iba a adorar al tabernáculo, el hombre solamente podía llegar hasta el atrio, hasta el patio donde estaba el altar de bronce donde iba a ofrecer expiación, y el tabernáculo estaba compuesto de 3 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sacerdote tomaba entonces esa sangre que se degollaba, ya sea el toro, el macho cabrío, los becerros o la paloma, la tomaba como una ofrenda y la llevaba delante de Dios y pasaba al lugar santo y luego al lugar santísimo una vez al año para expiar los pecados de la nación, los pecados del pueblo. Y el sacerdote tenía que estar preparado, porque si no, moría. El 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él
de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces era una sangre que se rociaba para hacer expiación, para que la casa en algún momento fuera purificada, casa que estaban con lepra y el sacerdote tenía que purificarla. Y en 1 de Pedro 1:2 también habla de esta figura, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y nos encontramos como tratando de entender el chino mandarín. No sabemos de qué está hablando, pero aquí dice, 1 de Pedro 1:2, dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo trae el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Si nosotros creemos en lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Esta sangre, una sangre que clama, una sangre rociada y una sangre ajena, una sangre de toros, de machos cabríos y de becerros. Podemos mirar entonces cómo se rociaban los inmundos y había entonces la purificación de la carne. Veamos de nuevo aquí en Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13 y 25. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas son los inmundos, santifican para la purificación de la carne, el verso 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Porque no era la sangre del sacerdote, ni del que venía a ofrecer una adoración a Dios. Era la sangre de un macho cabrío, de los becerros. ¿Por qué tenía que morir un animal por el pecado de alguien? La culpa del que pecaba hacía que se matara. Gracias, muchas gracias. Hacía que hubiera una víctima en sacrificio. Por la culpa suya o mía tenía que haber un sacrificio. Y ese sacrificio fue la sangre de Jesucristo por nuestros pecados. Pero en el Antiguo Testamento también tenía que ocurrir eso, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, tal como se instituyó en el Antiguo Pacto o en el culto de la ley de Moisés, como se conoce, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto también se instituyó con sangre. Y el que pagó fue el Señor Jesucristo. Miremos, a ver, no sé si es Levítico, no le puse la cita, cerré. Entonces vamos a volver al 10, 1 al 4, creo que es Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, por eso tenía que volverla a ofrecer, volverla a ofrecer, volverla a ofrecer. ¿Por qué?
porque tenía que ofrecerse con sangre ajena. Ahora, la sangre de Cristo fue totalmente diferente. Veamos de nuevo Levítico. Volvamos a Levítico. Capítulo 4, 5 y 7. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. 7:2. El lugar donde degüellan el holocausto degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Entonces, tenía que morir entonces un animalito para poder quitar la culpa, para poder cubrir entonces los pecados del oferente o del pueblo que se hacía una vez al año. Entonces, por su pecado alguien tiene que morir. En este caso murió el Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero también hay una ilustración en la Escritura que dice, si el grano de trigo no muere, no puede llevar fruto. Y si usted quiere dar fruto, tendrá que morir. ¿Morir a qué? Morir a todo. Si quiere llevar fruto, tiene que morir. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y morir con Cristo. Estar crucificado con Cristo. Como Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si usted quiere dar fruto, tiene que morir, porque si no muere, no lleva fruto. Y cuesta morir. Nosotros nos aferramos a la vida hasta el último suspiro. Queremos vivir, pero no morir. Pero lo cierto es que cuando Dios nos llama, y usted para dar fruto tiene que morir. Está hablando de algo espiritual. Tiene que poner siempre a Cristo en primer lugar. En la mañana estudiábamos el que no deja padre o madre o hijos o hijas o tierras por causa de mí, no es digno. Porque tú, ¿a quién tienes que amar más? ¿A tu mamá, a tu papá o a Dios? ¿Tienes que amar más a tu esposo, a tu familia, a tus hijos o a Dios? Nosotros hemos entendido mal el Evangelio. Una vez nomás. Hemos entendido mal el Evangelio. Porque creemos que servir a Cristo es un costo nada. Creemos que cuando venimos a Cristo Él se conforma con las obras, con las limosnas. Creemos que Dios se conforma, estoy hablando espiritualmente, no materialmente, por favor, no me malentiendan. Creemos que, a ver, como decimos aquí en Chile, como que Dios se conforma con la última chupada del mate o con la escoria que botó la mar. No. Dios lo demanda todo. Dios lo quiere todo de ti. Te compró con su sangre. Te hizo rey y sacerdote de Dios para ministrar al mundo. Usted tiene un ministerio también, que es el ministerio de la reconciliación. Usted tiene que hablar en nombre de Dios y usted tiene que ser un buen representante. Pero Dios no se conforma con miserias.
o con desechos, o con las últimas fuerzas. No, Dios te quiere completo y con la mejor de tu vida, con los mejores talentos, con las mejores capacidades, con la mayor cantidad de fuerza, con las habilidades que Él te ha dado, con todo. Dios quiere que tú le sirvas y le sirvas con tu familia. Y si tu esposo o tu hijo no quiere caminar, tú sirves al Señor. Porque la salvación es personal. Y tú tienes que ir en pos de Cristo. Porque Él te compró con su sangre. No le costamos barato. Y Él no se conforma con las obras. Él lo quiere todo. Porque muchas veces tenemos ese concepto. Ay, me acuerdo, hermano, venía un hermano a cantar y decía, hermano, bueno, no he ensayado esta canción, pero todo lo voy a hacer para Dios. Y se ponía a cantar. No tenía voz para cantar, apenas sabía tocar la guitarra y cantaba ahí y después decía, la gloria sea para el Señor, y nunca se preparó. No, pues usted cuando va a hacer algo para Dios se tiene que preparar. Porque usted no se lo va a hacer a un hombre. No se viene, o cualquier cosa, un ministerio no viene aquí a florearse, a ser el importante, porque Cristo es el importante. Y si a usted le gustaba hacer florerito mesa, aquí no. Ser el centro de todo, aquí usted tiene que morir, aquí usted tiene que postergarse. Aquí es Cristo lo que tiene que resaltar. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y venimos a dar un servicio a Dios, usted se tiene que preparar. Porque algunas veces tenemos un concepto tan pobre como que si Dios se conformara con cualquier cosa. Y no es así. Dios quiere lo mejor. Y Dios no es por diosero. Dios no es cualquier cosa que le va a recibir una ofrenda. Estoy hablando de lo espiritual, no estoy hablando de lo material. Un servicio así de poca monta, ¿no? Dios quiere lo mejor. Porque el concepto que tenemos de Dios, muchas veces creemos que es el viejo pascuero. No, pues Dios es el Señor de todo, el dueño de todo, de lo invisible, de lo que usted no ha visto y de todas las promesas que Dios tiene preparado para los que le aman. Cosas que ojos no vio ni han subido en corazón de hombre. Dice que Dios ahí las tiene. Y todo lo tiene planificado. Nada lo pilla por sorpresa. Bueno. Entonces un animal tenía que pagar, voy a decir, por alguien que descuidadamente anduvo y pecó. Y después viene al altar y el animal tenía que morir. Tenía que tomar sangre ajena para expiar su pecado. Alguien tenía que morir, porque sin sangre no había remisión de pecados. Y aquí cuando venimos al Señor Jesucristo, ¿quién tuvo que morir? Cristo Jesús. No le costamos poco al Señor. Hebreos, volvamos a Hebreos 9. ¿Sabe que a mí en el pasado me da una bronca? Disculpen que soy tan apasionado. Porque la gente venía, pastor, ¿sabe que estoy atormentado? Pastor, que no puedo dormir en la noche, pastor, esto, pastor. Bueno, ¿y dónde anduviste? ¿Qué hiciste? Claro, porque los demonios tienen derecho cuando nosotros pecamos. Entonces, no venía a la iglesia un año y de repente aparecía, yo sé, pastor, que usted me puede ayudar y todo. ¿Y qué hiciste?
No, es que me porté mal. Y claro, venían a recibir alivio y después volvían a pecar. Pues. Entonces algunas veces nosotros así jugamos con Dios y desgastamos al sacerdote. Porque no tenemos conciencia de que le costamos caro al Señor. Entonces usted viene, el Señor me perdona, el Señor me libera, estoy flor y de ahí me voy a pecar. Abiertamente a pecar. No, pues hermano. Porque ahí está la advertencia en la palabra. Vea el 14. Cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios nos libra, nos rescata para eso, para que sirvamos al Dios vivo. El 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar. Le dice, una vez y para siempre el Señor hizo una redención, una vez y para siempre, y luego ascendió a los cielos, entró en el santuario celestial y allí está, a la diestra del Padre. Porque aquí era figura, todo lo que hizo Moisés era figura del tabernáculo verdadero. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia, primero que tenemos que servir al Dios vivo y que Cristo entró en el verdadero santuario una vez y para siempre y en nuestro sumo sacerdote para siempre. Y según el orden de Melquisedec, no de la tribu de Leví o de Judá, no, sino que cambio de ley, cambio entonces de sacerdote, pero con un decreto diferente. Cuando Abraham le sale al encuentro y ve a Melquisedec, ese era un sacerdote eterno, pero con un decreto diferente. Y no era de la tribu de Judá. Entonces Jesús es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, sin principio de día, sin padre, sin madre, sin genealogía. Es un decreto totalmente distinto. Y Él vive para siempre, es eterno. Y tiene ese sacerdocio eterno. Y que aboga por nosotros de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Entonces, una vez que nosotros somos santificados, Dios nos perdona, pasamos a ser parte de la familia de Dios, ya no tenemos que ir al pecado. Al contrario, tenemos que dejar el pecado. Y tenemos que pedirle a Dios la santificación de nuestras almas. ¿Ya? Pero no jugar a ser evangélico, no jugar con la gracia de Dios, sino que tomar un camino con Dios y no soltarse más. Porque usted le costó caro al Señor Jesucristo. Y yo también fui culpable y le costamos caro al Señor. Entonces no podemos estar jugando con el Evangelio. Porque la palabra dice que somos los que vamos tras de Cristo, no retrocedemos. Siempre vamos hacia adelante. Y Dios va, entonces, modelando su vida en nosotros. Entonces, la sangre de Cristo vive, la sangre que vive. No solamente la sangre que clama, la sangre rociada, la sangre ajena, sino que es la sangre que vive. Porque esta sangre es la que hace la obra en nosotros. Esta sangre del pacto. Hoy tengo tantos textos bíblicos ya, los tengo medio cansados, ¿no? Yo dije, voy a predicar esto en dos partes. Porque es bastante que hay que mirar. Para que podamos valorar un poco
lo que es el sacrificio de Cristo Jesús. Y una vez que nosotros conocemos al Señor, tenemos que andar con temor y reverencia. Porque hay mucha gente que ha jugado con el Evangelio. Y esa gente es reo de juicio eterno. Y es súper delicado porque ¿a dónde nos acercamos? ¿A dónde nos hemos acercado? Nos acercamos al lugar santísimo, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, donde está la inscripción de todos los primogénitos, de todos los justos, de todos los que han sido salvos por la sangre de Jesucristo. No es chacota. En el antiguo pacto, el que pasaba el límite moría fulminado. Pero en el Nuevo Testamento también hay advertencia. Ay del que tiene por inmunda la sangre del pacto. A ver, vamos a ver la sangre del pacto. A ver, para que participemos distintos, vamos a jugar a la espada. ¿Ya? Marcos 14, 24. El que lo tiene se pone de pie y lo lee fuerte. Marcos 14, 24. Y le dijo: eres mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La sangre del pacto que por muchos es derramada. Lucas 22, 20. Y 1 Corintios 11, 25 y 27. Lucas 22, 20. Que por vosotros se derrama. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. La sangre de Jesús se derramó para establecer un mejor pacto que el que había. El nuevo pacto, un mejor pacto, y que fue sellada con la sangre de Jesús. 1 Corintios 11, 25 y 27. Efesios 1, 7. Fuerte. Asimismo tomó la copa después de haber cenado. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que bebiere indignamente la cena del Señor, dice que será culpado de la muerte y de la sangre del Señor. Si nosotros no amamos a los hermanos y no hablamos bien de ellos, dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios, y el que no ama a su hermano permanece en muerte, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Y tenemos que amar a los hermanos, porque esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros no es diferente. Además, la sangre, Dios prefijó la sangre de todos los seres humanos de una misma manera, de una misma forma. Entonces no hay diferencia entre los seres humanos, porque es la misma sangre para toda la raza humana. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, entonces aquí vemos que a través de la sangre de Jesús se estableció el nuevo pacto. Y fuimos formados en un cuerpo que es la iglesia. Fuimos injertados entonces a este cuerpo. Y aquel que no ama a su hermano dice que no conoce a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios, porque la sangre del nuevo pacto
nos santifica y nos injerta en el cuerpo que es la iglesia. Y cuando nosotros no entendemos eso y hablamos mal del hermano o guardamos rencor del hermano o odiamos al hermano, nosotros no podemos participar de la cena del Señor, de la comunión. Entonces, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia después de haber conocido la verdad, será culpado de la muerte y de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Si usted va a hablar algo, hable bien de su hermano. Hable bien. Aunque pueda haber cosas, pero hable bien. Ore por su hermano. Somos un cuerpo en Cristo. Efesios 1:7, Romanos 3:25. Efesios 1:7, ¿qué dice? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de tu gracia. ¿En quién tenemos? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través de la sangre de Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Dígame, ¿quién podía perdonar nuestros pecados? Nadie. ¿Alguna filosofía, alguna psicología, algún psiquiatra, algún iluminado? ¿Alguien nos podía quitar los pecados? ¿Alguna fórmula mágica? Y cuando el Señor perdona y quita los pecados, dice que tenemos justificación y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y su conciencia no le acusa. Si su conciencia le acusa, usted tiene que arrepentirse y ordenar su vida. Porque la conciencia le va a zapatear ahí, a menos que la conciencia esté totalmente dormida. Entonces, tenemos que tener temor y reverencia a Dios. No podemos andar descuidadamente. Y tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Seré yo, Señor? Así dijo Judas. Muchos los llamados. El camino ancho lo transitan muchos y muchos van a la perdición. Y el camino angosto es difícil y pocos son los que la vayan. Es triste sufrir toda la vida y más encima perderse. No se lo doy a nadie. Así que el Señor nos ayude. Efesios 2:13, después Romanos 3:25, ya que estamos en Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Antes estábamos lejos, pero el Señor nos hizo cercanos. Y en Efesios dice que derribó la pared de separación que había entre gentiles y judíos, entre esclavos y bárbaros, entre hombres y mujeres, porque en el templo había un patio de las mujeres y había un patio de los hombres. Y eso impedía entonces la igualdad de condiciones, venir frente a Dios. Si usted va al templo judío, hoy día todavía está el patio de las mujeres. Y las mujeres no se pueden meter al patio de los hombres, pero Dios derribó la pared intermedia de separación por su sangre. Antes nadie podía entrar, ahora todos podemos entrar por la sangre de Jesucristo al lugar santísimo. Con la cara descubierta, dice Pablo, mirando al Señor. Como a la misma imagen. Por el Espíritu del Señor somos transformados y vamos viendo entonces a Jesucristo. Cada día puede estar esa transformación. Y eso es entrar directamente en la presencia de Dios. Estábamos lejos, pero el Señor nos hizo cercanos
Pero esa cercanía tiene mayor responsabilidad. Porque escuchamos la voz del Señor, la escuchamos a través de la palabra, y aquel que tiene intimidad con Dios escucha la voz de Dios de diversas formas. El que tiene intimidad con Dios conoce a Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y mi Padre las conoce. Entonces, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y hacer caso, obedecerla. No estar ahí ensimismado resistiendo al Espíritu Santo, resistiendo al Espíritu de gracia, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Por eso está la advertencia: ay del que hiciere afrenta al Espíritu de gracia y tuviere por inmunda la sangre del pacto eterno. Entonces hay una advertencia muy fuerte ahí. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De nuevo. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación en su sangre. ¿Qué es lo que es la propiciación? Viene del propiciatorio. Allí se llevaba la sangre delante de esos ángeles que habían en el lugar santísimo, y se rociaba la sangre ahí en esa urna, porque estaba la urna del pacto, y tenía allí un recipiente donde se ofrecía la sangre para expiar los pecados del pueblo. Era el ambiente agradable de paz entre dos partes enemistadas. Entonces Jesús, para reconciliar al hombre con Dios, se hizo propiciación por nuestros pecados. Fue el intermediario, y no fue con sangre ajena de cordero o machos cabríos o toros, no, fue con su propia sangre. Él la ofreció. Entonces estábamos lejos y nos hizo cercanos. Podemos entrar al lugar santísimo. Y no solamente entrar al lugar santísimo, porque cantábamos Señor, llévame a tus atrios, y que pasábamos todo hasta entrar al lugar santísimo. Pero resulta que nosotros andamos en el lugar santísimo, porque tenemos al Espíritu Santo en este templo, en un templo vivo. Cuando usted llamó a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita en usted. Y donde usted va no se puede esconder con sus pecados. Por eso tiene que andar santificado. Y todos los días orar a Dios: Señor, ayúdame, líbrame de tentación, líbrame del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ayúdame a andar como es digno de ti. Porque ahora el Espíritu Santo no está morando en el tabernáculo ni en el lugar santo, ni mora aquí en este templo. Es verdad que esto ha sido santificado para Dios, pero no mora aquí, mora dentro de usted. El Espíritu Santo mora dentro de usted, y usted, cuando conscientemente va y hace pecado, el Espíritu Santo... ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista y se hace pequeñito en su espíritu, y el Espíritu Santo está clamando adentro, el espíritu suyo, no el Espíritu Santo. El espíritu del hombre está clamando: déjame salir, y la carne y el alma lo tienen aplastado ahí, oprimido ahí con una camisa de fuerza, y el espíritu clama: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, déjame salir, quiero ser libre. Y ahí está oprimido el espíritu. Porque dice: yo no escucho la voz de Dios. Si Dios te habla todos los días, Dios te habla por la creación. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada día emite sabiduría otro día, y los hijos de Dios escuchan la voz de Dios. Y si no tiene esa intimidad, porque dice que Dios hará conocer a su pacto a los que intiman con Él.
Entonces, si usted no tiene esa intimidad, pero tiene la palabra de Dios, que es la misma voz de Dios, y la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer. ¿O no? Parece que voy a quedar hasta aquí nomás. Porque queda mucho. Sí, voy a dejar hasta aquí porque si no podemos estar una hora más. Porque hay harto que hablar. Pero tome conciencia, mi hermano. Tome conciencia. Usted sirve a un Dios que es santo. Los serafines dicen santo, santo, santo. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hijos de Dios hasta villazo. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Vamos ahí. Espero que no andemos ciegos, sino que por último tropecemos, pero tropecemos con ojos abiertos. ¿Ah? Porque Dios nos dejó su espíritu para que andemos con los ojos abiertos. Y cuando nos desviemos un poquito del camino, el Señor dice: sanad lo cojo, aquello que está enfermo, para que volvamos al camino, haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Sabe? Algunas veces la palabra viene tan fuerte. Hay gente que resiste a Dios y que escucha la palabra de Dios y le importa un bleo, porque la soberbia que hay en su corazón y la altivez de corazón y el orgullo y la esclavitud no le permite doblarse ante Dios. Porque hay una altivez de corazón. Y algunas veces las personas están encadenadas, sabiendo que el Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados y para liberarnos de todos los poderes del infierno. Pero muchas veces nosotros somos los que decidimos mal. Así que tenga conciencia que usted y yo no le costamos barato al Señor. Fue muy caro el precio. Usted conoce la agonía, todo lo que sufrió el Señor Jesús. Y la Biblia tiene muchos salmos mesiánicos. En los salmos hay cualquier salmo mesiánico. Y a usted y a mí nos haría bien volver a leer esos salmos mesiánicos. Porque ahí nos vamos a dar cuenta lo que significa la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hay distintos salmos. Ya hay que saber un poco entender el Antiguo Testamento, porque si no, no va a entender algunas cosas. Hay ceremonias nupciales, hay salmos imprecatorios que de pura condenación, hay poemas, hay muchos géneros en los salmos, pero dentro están los salmos mesiánicos. ¿Ya? Así que el Señor nos ayude. Seguimos el próximo domingo en este mismo canal, a la misma hora, en la misma celebración. Amén. Bueno, el Señor es bueno en todo tiempo y Él quiere ayudarnos y santificarnos. Y quiere que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos en la forma correcta. ¿Ya? Y con una buena actitud. Con temor y reverencia. Algunas veces, mire, en el habla algunas veces nos referimos a Jesús como que fuera el amigo de la esquina. Y no, pues es nuestro Señor, el dueño de todo, el amo absoluto. Temor y reverencia, con respeto.
Así que el Señor abra nuestras conciencias para que podamos servir al Dios vivo y hacerlo en la forma correcta. Dios no quiere que el corazón esté oprimido por la amargura, por la falta de perdón. No quiere que esté oprimido por el pasado o por la niñez, por los traumas, por una autoestima baja, por tantas cosas. Y ya el Señor Jesús nos libertó de eso. Dios le hizo libre para vivir en esa libertad. Ahora, si usted no tiene libertad, venga a Jesús. Si usted no tiene y no goza de esa libertad, usted necesita a Jesús. No importa que lleve 50 años en la iglesia. Si usted no tiene libertad, tiene que venir a Jesús y pedirle que el Señor le ayude. ¿Hay alguien que quiere venir para recibir libertad? Vengan. Porque el Señor le hizo libre. Cada vez que usted se sienta que está lejos de Dios, tiene que venir a Jesús. Y tiene que dejar la falta de perdón, la amargura, los daños, dejar todo aquello que no le permite ser libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque algunos no andan libres, andan con apariencia de libertad. Los niños no tienen protocolo. ¿Tú quieres venir? ¿No? Ya, pero no tienen protocolo. Ellos no se cuidan de nadie. ¿Sí? Y si usted le dice algo y le dicen no, porque ellos no tienen protocolo. Ellos andan libres por la vida, a menos que alguien le haga daño. Pero los adultos no somos tan libres como los niños. Nos cuidamos de muchas cosas. Así que goce de la libertad con que Cristo le hizo libre. Goce de la libertad. Si usted no se siente libre, pregúntele al Señor por qué. Pregúntele y dígale: Señor, yo quiero disfrutar esa libertad. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. No solamente para entrar, si andamos en la libertad, andamos con el Espíritu Santo. Somos el templo del Dios vivo. ¿Dónde reside Dios? Los niños van a decir: allá en el cielo. ¿Y dónde reside Dios en usted? En el corazón. Ahí reside Dios. Porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, que nos abre los ojos para que podamos tener entendimiento y una conciencia libre, Señor, del Dios a quien servimos, que es un Dios bueno, que es un Dios santo, que es un Dios justo, que es un Dios soberano, que es un Dios que desea hacernos lo mejor. Señor, ayúdanos a disfrutar de la libertad con la cual usted nos hizo libres, y que no podamos nunca más estar sujetos al yugo de la esclavitud, sino que poder disfrutar, poder alegrarnos, poder gozar, disfrutar, Señor, de esta libertad. Porque algunas veces nosotros vivimos como que si nunca hubiésemos sido libres, porque muchas veces no comprendemos
en su profundidad o en su totalidad lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Nos compraste con precio de sangre, nos redimiste de todo pueblo, linaje y nación, Señor. Y nos rescataste con mano fuerte para que nosotros pudiésemos servirte como hijos tuyos y pudiésemos anunciar todas las virtudes que tú tienes a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que no te conocen, a aquellos, Señor, que están muertos en vida, Señor, porque no conocen este mensaje de libertad. Y tú, Señor, nos has constituido como iglesia para poder llevar este mensaje de esperanza y este mensaje de redención, Señor, como embajadores tuyos en que Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso que somos embajadores en nombre de Cristo, para decirle al mundo que se reconcilie contigo, Señor, aquellos que no te conocen, que podamos ser los puentes o las personas que podamos, Señor, reconciliar a los demás contigo, Señor, y poder llevar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por hacer todo de antemano, Señor, toda esta gran planificación en la eternidad para que nosotros pudiésemos hallar la libertad y pudiéramos gozar de todos los beneficios del reino de Dios. Señor, tener una conciencia limpia, tener una familia bendecida, ser libre del flagelo humano, Señor, de los azotes del pecado y de la muerte, Señor, y de la enfermedad, de la ruina económica y de todo lo que flagela al ser humano, porque tú en la cruz del Calvario restauraste todas las cosas. A fin, Señor, de que nosotros pudiésemos ser bendecidos y a fin de perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio. Y nos escogiste y nos pusiste, Señor, como ese linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar el mensaje de esperanza. Ayúdanos a comprender que somos los sacerdotes, ministros tuyos, Señor, que somos parte de esta iglesia, Señor, que fue comprada con sangre y somos los encargados de llevar este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza a aquellos que están cautivos. Por eso el Señor Jesús dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a predicar el año agradable del Señor. Y nosotros estamos viviendo el año agradable del Señor y nosotros podemos comunicar este mensaje de esperanza a aquellos que están cautivos. Gracias, Señor, porque a través de tu sangre tú reconcilias al mundo contigo, Señor. Permítenos ser esa clase de personas que podamos anunciar y llevar este mensaje de salvación a aquel que no lo tiene. Y ayúdanos a vivir como sacerdotes, Señor, con temor y reverencia, con cuidado, Señor, andando como es digno delante de ti, como hijos tuyos, y no retrocediendo, no yendo hacia el pecado, yendo hacia la maldad, sino que siempre mirando a Jesús, al modelo ejemplar y siempre yendo hacia adelante. Señor, gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos toda la alabanza a ti, porque tú eres el único que puede sostener nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso de gloria al Señor. Con expresiones de labios que bendigan su santo nombre. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo. Hay alegría en su corazón por la palabra del Señor, ¿cierto? Porque la palabra del Señor lo anima. Lo anima. Ella siempre está animando nuestras vidas. Amén. Tenemos que tener gozo en el corazón, alegría.